Es un honor darle la bienvenida a todos a este primer episodio de Crónicas. Lo inauguramos con un invitado de lujo, Mauricio Vilanova, exalcalde de San José Guayabal, un hombre que le hizo la guerra a las pandillas y se la hizo de manera frontal, aún exponiendo su vida y la de su familia. Don Mauricio para los amigos, bienvenido. No, José Manuel, el honor es para mí. No había que iba a tener el privilegio de estar en el primer reportaje. Usted lo inaugura, esta serie de episodios. Mire, increíble, grato para mí. Y yo tuve la oportunidad de conocerte en la Feria del Libro y saber que detrás de tu persona también hay un cúmulo de experiencia, ¿va? Y a la orden de compartir no la experiencia de Mauricio Vilanova, la experiencia de San José Guayabal, ¿va? Porque él dice la de Mauricio Vilanova porque es modesto, pero ya vamos a entrar en materia con el asunto. A ver, tengo en mis manos un libro escrito por Carlos Clara y por el periodista Salvador Sagastizado, que recoge lo que realmente sería la lucha entre el bien y el mal que tuvo Mauricio Vilanova con las pandillas. Es un libro fuerte, es un libro duro. ¿Y qué tal que este sea nuestro punto de arranque, Mauricio? ¿Le parece? Me parece. Ok, perfecto. A ver, Mauricio Vilanova llega a la alcaldía de San José Guayabal en el año 2000. Pero él llega como llegó cualquier alcalde y se encuentra con los problemas que se encuentra cualquier alcalde. Que el muro de la escuela se está cayendo, que la calle fulana estaba llena de hoyos, que 1000 problemas que hay que resolver en el lugar. Pero la seguridad. Cuando Mauricio Vilanova llega a San José Guayabal, qué tan enquistada estaba ya la criminalidad, la estructura criminal de la pandilla en el pueblo, en el lugar. Bueno, la historia, yo llego a vivir quizás 1997, 98. Recién llegado, y durante bastantes años, hasta el 2005, Guayabal era un municipio que no, a pesar que la zona o los municipios que rodeaban a Guayabal ya tenían problemas de pandilla, Guayabal no tenía ninguna pandilla, ni la 18 sureña que la llegamos a tener, ni la revolucionaria, mucho menos la MS. Más en cambio, desde esa decisión de mi familia, mi esposa, Marcela, que no podía tener decisión porque era una tierna, ¿verdad?, de 1 año, y mi persona decidimos irnos a vivir a Guayabal. Sí, nos encontramos con un problema que ya venía de un poquito más tiempo. Había una banda de gente de Guayabal que asaltaba a los comerciantes, sobre todo los que venían a proveer de insumos a las tiendas, todo lo que era comercio. Y empezaron afectando a esos proveedores, pero después se metieron también con el comerciante local, y sea ganaderos, sean dueños de tiendas, gente que iba a comprar. Y no era una banda cualquiera. Andaban 2 fusiles largos, un M16. No estaban jugando. No estaban jugando. Claro. Digamos que Mauricio Vilanova tuvo un entrenamiento fuerte antes de entrarle directamente y frontal a las pandillas, ¿no? Ahora, ya cuando llega el momento de las pandillas, cuando la cosa se empieza a recrudecer, ¿cómo era el ambiente alrededor de los demás municipios? Porque Guayabal siempre aparentemente se mantuvo como más limpio, menos afectado por el accionar de las pandillas, pero sus alrededores era un caos. Horrible. ¿Verdad? Yo le puedo dar... veía con tristeza y con preocupación cómo empezaron a apoderarse no solo de la Campanera, de lugares emblemáticos de San Martín, sino cuando ya
incluso empezamos a ver con bastante preocupación, porque de la calle que conecta la Panamericana con Guayabal son 15 kilómetros, de los cuales 12 pertenecen a San Martín. Empezamos a ver que las distintas pandillas, estoy hablando de 12 en ese trayecto que era la 18 Revolucionaria y la MS, empezaron a cobrar renta, ¿verdad? Y yo creo que el cobrar, el tener acceso a una cantidad de recursos, estoy hablando de dinero, empezó a motivar el crecimiento de las pandillas. ¿Me explico? Claro. Era el negocio, obviamente negocio para ellos, enriquecimiento para los grandotes. Y de esa secuela de lo que estamos viendo a los alrededores, que ya no solo eran rentas ni extorsiones, eran homicidios, muertos, y se veían alrededor de nosotros, pero no Guayabal, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el 2005, sí, lamentablemente, a través del barrio Huacayo, un grupo de jóvenes se organizan a través de la 18 Sureña, y empezamos a ver desde grafitis sencillos al comienzo, ¿verdad? De ahí mandan al Chato, un muchacho que era de apellido Presa, familiares de familia ahí, a coronar la pandilla. Él tatuaba aquí en el labio. A coronar la pandilla. ¿Qué es eso de coronar? Coronar, a organizarla, a fortalecerla y a conectarla con las demás. O sea, hacer un corredor de la 18 Sureña conectada ya a un programa, ¿va? O sea, ya a coronarla. Ya no eran aquellos jóvenes que empezaban, sino a organizarlos. O sea, ya era una cosa realmente, como tú dices, organizada, ordenada y sobre todo efectiva a nivel de producción de dinero, ¿no? Ahí empezaron ese barrio Huacayo en esos entonces, 2005, era un barrio que fue creciendo por la migración de gente hacia la orilla del pueblo. Y ellos se organizan, empiezan con los famosos grafitis mal hechos, Claro. y empiezan a cobrar renta. A aquellos comerciantes que llegaban precisamente a la zona roja, ¿verdad? La zona que controlaba ese grupo de jóvenes, que por cierto se habían ganado, tal vez no el aprecio de la gente, sino la gente se sentía un poquito más segura por el mal trabajo de la Policía Nacional Civil en esos entonces. O sea, era un barrio que no lo cuidaba mucho, entonces había problemas de alcoholismo, de violencia intrafamiliar y de algunos robos y cositas así. Entonces, entran a ese barrio, hay aceptación, pero empieza la renta, ¿va? Y de repente matan al Chato, a pedido para ese muchacho, que por cierto fue muerto aquí en el Parque Bolívar, si no me equivoco. Sí, el Bolívar, que lo están todavía arreglando. Sí, como... lo matan allí después, y empieza el Chato a coronarla, a conectarla, a prepararlo. Ya el léxico de ellos era completamente pandilleril. Ya vemos jóvenes de Guayabal, nunca habíamos visto jóvenes tatuados con la 18 en el pecho, o sea, no solo en el labio. Ya vimos grafitis de película. Tuvimos el incidente de la mamá de un muchacho que casi la matan, que creo que sale en el libro, que agradece porque el primero que llegó antes de la policía fue mi persona, y logramos que no mataran a la mamá, porque la querían. Ese era un casi secuestro. Así es, presba. Y empezamos a ver los grafitis fuertes, y llegó un momento que yo quise trabajar con el cabo Bautista, que era el jefe de puesto, que muy bueno para leer la Biblia, malo para trabajar, pésimo. Y los agentes, igual, si el jefe estaba acomodado, Claro. también estaba acomodado el personal. Y no pudimos, hasta que en ese entonces, yo pertenecía al partido de gobierno, y intenté
que me recibiera el diputado, el Rodrigo Ávila, que era el director de la policía, no estaba el ingeniero Domínguez. Y como uno explica a qué va, ¿verdad? Cuando llegué a la reunión ya estaba el jefe de Cuscatlán, que el otro ya sabían a lo que iba, y ya tenían resuelto, ¿verdad? Yo llegué día miércoles, jueves, el lunes había cambio de jefe, y me mandaron a alguien que iba a trabajar conmigo, el cabo Gallegos, hoy es sargento. Bueno, para trabajar algo novio. Bueno, la verdad es que cada quien tiene sus defectos. Su estilo. Sus pero cosas, novio, ¿no? pero fue una cosa divertida. Claro. Ahora, hay algo que me llama muchísimo la atención de todo este proceso, Mauricio, y es que, por ejemplo, no hay un solo salvadoreño que no reconozca, al menos gráficamente, un símbolo de una pandilla, ya sea por letras o sea por números. Pero todos sabemos de qué va el asunto, y si lo vemos en una pared, pues caminamos en sentido contrario. Pero casi todos desconocemos cómo operaban por dentro, cuáles eran sus reglas internas, cuáles eran sus tipos de castigo, todo ese libro de leyes y reglas que ellos, no escritos, ¿no? Pero que ellos sí realmente lo llevan muy a rajatabla. ¿A ti te tocó aprender todas esas leyes pandilleriles, por llamarlo de alguna manera? A ver, no aprenderlas, sino obviamente lo que trabajamos, y yo le agradezco a Dios, fue el compromiso no solo mío. Hicimos historia y fuimos aprendiendo cómo actuaban, investigamos, hicimos una red, lo que permitió a Guayabal, a su servidor ser. Yo a veces me preguntaba, José Manuel, si hacía bien o mal que me fueran a hacer reportajes, ¿verdad? Claro. Entonces, hacía bien o mal, qué le podía perjudicar a mi familia, porque éramos, lamentablemente, quizás, me atrevo a decir, quizás lo que no vimos a las pandillas, no como enemigos, pero un freno al desarrollo de un país, no digamos de un municipio. Veíamos que los actos de los pandilleros significaban luto y dolor. ¿Me explico? Yo creo que y todo eso motivó a que fuéramos conociendo la operatividad de ellos y deteniéndola, ¿verdad? Hay que conocer al enemigo para poder... No, sí. Y tuvimos dos, digamos, Guayabal se conoció mucho, José Manuel, que por el tema de la seguridad. Más en cambio, nosotros tuvimos un modelo no escrito en grandes documentos. ¿Me explico? Sí, había que, por asuntos de la Corte de Cuentas, claro, medio tener que documentarlos. Tuvimos dos ejes en el modelo. Muchos enfatizamos o conocieron el modelo de seguridad de Guayabal, pero quizás no fuimos no fuimos tan inteligentes de conocer un área que para mí me encantó tanto como la seguridad, que fue la prevención. No, y además, haciendo un pequeño paréntesis en el tema y yéndonos a la parte de los reportajes que te hacían y todo el rollo, hay un encabezado de la prensa de Honduras que es, si ustedes lo buscan, es Mauricio Vilanova, el alcalde Casamarero. Así, en blanco y negro, en la madera del periódico. Nadie más se atrevió a eso. O sea, no hay otro titular de periódico que diga Juan Pérez, el ministro Casamarero. No hay. O sea, realmente pusiste el foco sobre tu persona y sobre tu familia. Sí, y lo recibo en nombre de todos los que trabajamos, porque fue una sinergia fuerte. Y pongo el ejemplo. Nosotros enfatizamos la prevención y la seguridad. En prevención hicimos mucho, José Manuel. Cosas tan lindas
Y tuvimos en cada eje del programa de seguridad de Guayabal, en esos dos ejes, seguridad, prevención y seguridad, tuvimos grupos objetivos. Tuvimos, en prevención entraban los jóvenes sanos y los jóvenes en riesgo. ¿A qué identificamos un joven en riesgo? Porque hicimos una red que se fue ganando poquito a poquito de confianza, de comunicación, que me decía, mire, el cipote, hijo de tal que podía ser gente honorable, se está acercando a las pandillas. Entonces, que era a la pandilla del lugar, pues, a los muchachos que andaban en la pandilla. Entonces, ¿qué hacíamos? Vaya, era nuestro objetivo. Entonces, ese muchacho entraba no al grupo de seguridad, no a los jóvenes meta del grupo de seguridad, sino a los que teníamos que estar pendientes. Y por eso eran los patrullajes de 60, 70 kilómetros de lunes a domingo. De hecho, un medio de comunicación lo bautizó como el método Vilanova de prevención de entrada a maras. O sea, yo sé que es muy atractivo para la gente los reportajes de ver al alcalde con el fusil en la mano y patrullando, pero sí hubo un trabajo muy importante de prevención, de acercamiento a la comunidad, que eso es otro cuento aparte, eso es otra cosa. Era lindo porque cuando teníamos esos casos, ese muchacho sentía la presioncita. Ese muchacho que precisamente por eso caminamos tanto en el carro veníamos y fulano está el o dos, a veces eran 3 o 4 en el mismo cantón. Entonces llegábamos y lo requisaban, le revisábamos el teléfono, sentía la presión, y muchos de esos jóvenes, por esas presiones que no significaban golpes, algunas veces la policía le ponía a hacer sentadillas y algunos chicharroncitos, pero era por esa presión que después conectábamos el patrullaje, la información y mi presencia con la familia. Entonces, ya íbamos de noche, llegábamos no a la hora, porque la gente del campo duerme temprano. Claro. Llegamos a una hora que sabíamos que tenía que estar. Y si no estaba, mejor para nosotros, porque le decía el papá, desde hoy, vea con quién andan sus hijos. Y yo tomaba fotos o la información. Vea con quién andan sus hijos. Si no quiere ver que su hijo sea pandillero, frénalo. Y si no, hábleme a mí, ¿verdad? Entonces, muchos de los jóvenes en prevención y ahí venía un montón de programas, apoyo al deporte, apoyo a la educación, un montón de programas en favor de los jóvenes en prevención. En el jóvenes, que era el grupo meta, jóvenes sanos, jóvenes en riesgo. Cuando el joven ya traspasaba a colaborar con las pandillas, ahí ese se lo llevaba a la legión. Claro, ya se volvía objetivo. Objetivo era de hostigarlo, claro, de chicharronear, nunca de golpearlo, nunca de matarlo. No, yo no tuve ninguna denuncia por violentar derechos humanos. Sí me alegraba verlos que muchos de los jóvenes, a través de esos chicharrones, de esa presión, así, logramos que a pesar que ya estaban en un nivel, obviamente, pequeño, metido al grupo, empezaran a salirse de él. En muchos no lo logramos, pero hoy están... Claro, muchos están ahorita pues presos, están en el Secot, o realmente, lastimosamente, terminaron muertos. Ahora, en ese momento, pese a esos enormes esfuerzos, el accionar de las pandillas comienza a crecer en presión, comienza a hacerse más palpable. Mauricio Vilanova recuerda ese momento exacto en que dijo: tengo que levantarme de mi escritorio, tengo que tomar un arma, tengo que salir a patrullar, tengo que hacer algo que nadie más está haciendo en el país, que es patear calle para, como han dicho también muchos medios de comunicación, convertirme en el alcalde sheriff, que lo he visto en muchos periódicos digitales, el alcalde sheriff que va
armado cuidando a la población. ¿Qué fue ese detonante? ¿Qué fue ese momento? En 2005, en la 18 Sureña, la llegada del Chato a coronar la pandilla y la buena experiencia con el Cabo Gallegos, que en 2 años, quizá un poquito menos, pero 2 años logramos no solo el Cabo Gallegos, no solo los policías comprometidos, y sale la idea del patrullaje, yo de inercia, porque cuando llegó el Cabo Gallegos, hoy sargento, viene y lo mandan y le habían dado la orden de presentarse al despacho. Adiós, Cabo Bautista, ¡pum! Cabo Gallego. Y llega y lo recibo y el mismo lunes. Y le digo, mire, vaya, conozca el personal, lo espero mañana. No me presione, alcalde. Deme unos 15 días para que yo analice los recursos, la situación y le vengo. Y yo me sonreí y le dije, tómese el tiempo que usted cree necesario, pero yo creo que va a venir antes. Insisto, no me presione. Llegó al día siguiente. Entonces ahí me pedía, dentro de las otras cosas, lo primero que me pedía era el uso del vehículo de la alcaldía. Y le dije, como me ha llegado a las 11 del día martes, le digo a la secretaria, ¿tiene chance de almorzar? Almorcemos. Y eso es lo lindo que pasó ese día martes, no me acuerdo la fecha. Él su agenda, yo con la mía. Vehículo. Me está solicitando el vehículo. Ponga solicitud de vehículo. Respuesta, no se lo doy. Y lo vi en la cara empurrada. Y le voy a decir por qué no se lo doy. Porque el vehículo que usted mismo está diciendo que es el oficial del puesto de Guayabal no sirve. Pero pregúntame por qué no sirve. Lo sé yo como alcalde y lo sabe todo el pueblo. Ese se ocupa para lo que menos se ocupa, es para la seguridad. Ahí han aprendido a manejar policías, las novias de los policías. Se ocupa para ir a ver las bichas, no los pandilleros ni los asaltantes. Se va al mercado a traer porque un policía era marido de una señora que tenía puesto en el ranchón de la... Viejas mañas. Ahí pasaban en la calle para ir a ver las bichas y pasaban como si fuera pavimentada. Entonces todo el mundo, y por primera vez Guayabal tenía su propia pica. Entonces le dije, si no le molesta, yo puedo servir de motorista. ¿Me explico? Me encanta, porque otro problema que tengo es que todo el personal está echado, entonces va a tener la presión mía como jefe y la suya como alcalde. Ahí nacen los patrullajes ese mismo día. Compramos porque ya teníamos al Chato dominando Barrio Huacayo con Mestates en Barrio San Agustín y el Barrio El Niño. Entonces ya teníamos grafitis de película, ¿verdad? Entonces, a esta altura no, ya había hecho metástasis. Solo teníamos la presencia en el camino de Guayabal a San Martín, territorio de San Martín, la 18 revolucionaria y la 18 y la MS. En Guayabal sí teníamos ya fortalecida por el trabajo del Chato. El muchacho de pedido presa. Ya teníamos grafitis de película y ya nos estaba caminando casi al parque. Entonces lo divertido fue que ese mismo día hicimos un plan, ¿verdad? Compramos los grafitis, íbamos a salir a patrullar, íbamos a dar a comunicar que a todos los jóvenes que los viéramos con cuestiones pandilleriles, lo íbamos a llevar a la policía, perifoneamos. Y lo lindo, José Manuel, que ese mismo día salimos la primera vez. Hicimos expertos en pintura el Chato, a todos los que sabíamos que andaban en ese, que reconocíamos por tatuajes corporales o por tatuajes en el labio, lo hicimos expertos en borrar grafitis. Nunca me asocié yo, ni los soldados ni los policías, y hasta lloraban. Ahora, de la poca experiencia que yo te puedo decir que tengo con el tema de las pandillas, es que para un pandillero tocarle su grafiti es motivo de que te mate. Tocarle a un pandillero su grafiti es motivo para que quiera tomar venganza durísima, y los pusiste a borrar sus propios grafitis. Empezamos a borrarlo nosotros, y hay una anécdota en Guayabal de una señora que, por cierto, vive en Italia y tiene una casa bien bonita en Guayabal. Todavía
en eso no habíamos entrado con el Cabo Gallego, sino yo ya estaba viendo qué diantres hacíamos con el problema de ese barrio, y pintaron el Chato, unos grafitis de película. Ahí en ese, creo que es un frente y una esquina de una casa que, por cierto, adentro es muy bonita. Y eso sí, fuimos con 2 empleados de la alcaldía y conmigo, y eso lo agarramos nosotros. Ahí sí les tocó agarrar brocha. Llegamos de noche, de madrugada, se habían descuidado porque no nos vieron. Y creo que estuvimos pintando esos grafitis que sean unas 3 horas, ¿verdad? Y al día siguiente se presentó la pandilla, y precisamente estaba la señora que vive en Italia en una vacación en Guayabal, yo sin saber. Y le fueron a reclamar quién había ido a borrar los grafitis, pero como nos dio, y la gente en ese barrio, alguna gente de esas que vive en ese barrio, pasó a la hora de la madrugada y vio que el alcalde junto con Martín y Manuel estábamos borrando los grafitis. Entonces le dijo, la señora, le fueron, la pandilla, obviamente sin armas, a decir, ¿quién ha borrado? Pues yo no sé que lo ha hecho el alcalde. Hoy va a morir y me echaron la bandeada, ¿va? Pero hicimos expertos. El que un pandillero borre un grafiti de su pandilla es duro para el pandillero, ¿va? Claro. Pero lo hicimos. Y de tanto pintar se fue el Chato. Lo hicimos experto en pintar. Le dolía. Ahora, esa ya fue literalmente una declaración de guerra entre la alcaldía, policía y pandilleros, ¿no? Y empezamos con esa experiencia a definir el modelo. El modelo no podía ser de un alcalde ni de empleados municipales. No sé si me doy a entender. Sí. Ni de la policía, ni de los soldados. Ni podía ser un modelo de los fiscales y de los otros cuerpos de apoyo, investigaciones y todo. Tenía que ser del pueblo. En ese barrio antagónico al partido que yo pertenecía. No a toda la gente. De ¿no? paso. Sí, pero antagónico. Empezamos a ganarnos la confianza. Ellos vieron cómo en 2 años, un poquito más de 2 años, minimizamos a 0. No podíamos dar el lujo de ser un municipio libre de pandillas, como fuimos antes del 2005. 2007 nosotros quedamos, decir, ahí quedaron los hipotes, muchos de ellos tatuados, pero ya operatividad 0. Le ganamos la moral a puro patrullaje, puros chicharrones. Algunos cayeron presos, que por cierto, pero más tardaba uno en meterlo preso que en salir. Claro. Pero quedó Guayabal limpio de pandillas. Ahora, podemos decir con total seguridad que tu iniciativa fue una iniciativa de confrontación. O sea, fue un choque contra las pandillas para poder librar el municipio de ellas. Y al frente, Mauricio Vilanova, armado, con chaleco antibalas, patrullando, obviamente acompañado. Esa imagen del alcalde que patrulla, ¿cómo crees que afectó a la población? ¿Cómo ayudó a que realmente se sumaran a esta iniciativa? Porque si yo veo que mi líder realmente, mi edil, mi alcalde, sale a patear calle exponiendo la vida, pues entonces le importa. Me voy a sumar. ¿Tú sí viste esa reacción de parte de la gente? Fueron 2 momentos, ¿verdad? Yo, quizá una característica que le deseo que lo tengan hoy los 44 alcaldes de los 44 distritos, es que en mi vida diaria, el alcalde amigo, yo no andaba con armado, de chaleco, era feliz viendo a los niños, interactuando con la gente, realizando los proyectos de inversión, supervisando. A la hora
que salimos a patrullar precisamente por una cosa que se dio, que lo comentábamos, que fue no con pandillas, sino con crimen organizado, es que la policía me sugirió andar. Yo salía a patrullar como motorista, sin chaleco, solo con una 357, solo tenía las armas que me había regalado mi papá, una 38, una 357 y un fusil 22. Sí, a través de la investigación, el alcalde me dijo, usted tiene que armarse, protegerse, porque hoy se metió con el crimen organizado. Se metió al hormiguero. Al hormiguero. Entonces, el primer esfuerzo, un Keltec, unos chalecos blandos. De ahí tuve la oportunidad de estar con una ONG de Guantín. Conocimos a Daniel Berry, que es uno de los patrocinadores del libro, junto con otros 2 americanos. Y gringo loco, porque nos quedemos como hermanos. Entonces llegó a estar 4 días en mi casa y venía con un chaleco de película, de esos que duro, pesaba más que y como 30 y pico de libras. Y yo dije, y quería salir a patrullar con nosotros, lo sacamos con los soldados y los policías, le encantó. Cuando se fue, el chaleco ya me quedó a mí. Entonces, como nosotros teníamos un grupo de 4 personas que salíamos a patrullar libre de soldados y policías, nos llevó en ocasiones 4 chalecos de 2 duros buenísimos. Salíamos a patrullar y ahí sale el mote del alchero y todo, pero empezamos a ganarnos la confianza de la gente. O sea, la gente de Guayabal, la riqueza del modelo fue que fue un modelo participativo. Nosotros tuvimos a bien como consejo por allá y después del 2007 revienta las pandillas. Se recompone la 18 sureña, quizás con más fuerza que la primera vez. De repente, de a poquito, la revolucionaria se apropia del 70% del área rural de Guayabal, ¿verdad? Se nos mete en la MS hasta la colonia Nado San José y nos vienen los momentos difíciles, 2 masacres, muertos, grafitis, fuerte, y no digamos la zona, ¿va? Y la trabajamos fuerte. Ahí pasamos de ver medio empezado el 2005-2007 a una cosa bien difícil. Con bastante riesgo, eran patrullajes intensivos y tuvimos a bien como consejo y por eso fuimos creando ese modelito. Yo me gané la confianza de la comunidad, de los líderes, no líderes de partido, así de fácil. Líderes que podían haber pertenecido a XY, pero líderes comunales. Logramos 70 teléfonos que pagaba la alcaldía, celularcitos, $5. Tenía 17 minutos para hablar a otras redes, pero las llamadas internas eran gratis. Y el único que sabía quién tenía uno, quién tenía el otro, era mi persona. Para no quemar, para que no se nos fuera algo de lado. Después logré que se conectaran con la policía. Después había red. Sí, habían 4 líderes de Cantón Piedra Dorada que entre ellos tuvieran comunicación. Y tuvimos una muy buena participación de la gente. Fue un modelo incluyente. Nos da la alegría de haber pasado años 0 muertos. Años de 1. Tuvimos un pico de 15 muertos en un año. 2 masacres de 4 personas en cada una de ellas. Ahora, ese 2007, como tú dices, marcó la explosión, el boom de la pandilla, tratando de entrar por todos lados. De ese contraataque, de eso que podríamos llamar un contraataque de pandillas hacia el municipio, ¿hay algo que recuerdes con más tristeza, que te haya dolido más, que haya pasado en Guayabal? Varias. Las 2 masacres me impactaron, porque las 2 masacres, la primera fue en Caserío La Bolsa. Nosotros precisamente andábamos patrullando y fueron tan inteligentes las MS que
antes de golpear a donde masacraron a 4 personas, increíble. Llegaron venganza a matar gente, incluso, me atrevo a decir que tal vez 2 jóvenes que tal besito andaban cerquita. Los demás fueron solo por... Uno le metieron un balazo en la frente con arma larga. Al otro muchacho que era, por cierto, gay, que atendía el negocio ese que era no autorizado, 18 balazos con M16. A un cipote de la colonia Nao San José, 36 balazos. Hombre. O sea, una masacre. Al otro 38 balazos, y a nosotros nos sacaron, que precisamente íbamos a entrar a patrullar la bolsa, y nos sacaron porque balearon en otra parte a un muchacho en el mismo Cantón Ánimas. Entonces, sí, tengo momentos bien difíciles. Yo pongo el caso del cabo Ciro López, hoy es sargento. La otra vez medio se molestó porque ahí tocamos el tema, creo que en televisión. Por ahí no se va a molestar. Hoy el cabo Ciro López realmente. No, ya le expliqué yo a él. Él no llegó a Guayabal en el tiempo cuando ganó el presidente Funes. Como a la mitad del ejercicio, si no mal recuerdo, ya me pusieron trabas la policía. Sí, no sé si a finales o a principios del periodo del presidente Sánchez Serén. Y me quitaron la policía. Nosotros pasamos, a finales o a mediados del presidente Funes. Me quitaron la policía y nosotros patrullamos con civiles. Dentro de las limitaciones, no podíamos capturar, solo retener, solo en flagrancia si tenía un ilícito. ¿Verdad? Sí, una descomposición de la PNC en el asunto. Entonces no podíamos. Y de repente llega el cabo Ciro y empieza él a querer robar, o sea, como diciendo, yo voy a hacer lo que este señor hacía. Obviamente ordenado. Pero se conservó el celular y lo cambiaron, y yo le hablaba por teléfono y me contestaba las llamadas. Y esa vez fue impresionante porque lo recuerdo, fueron las 5:01 de la tarde. Un día, entre semana, me cae la llamada de ese celular, y me dice, alcalde. Y ya tenía más de 3 semanas que no se había dignado ni hablarme. Venga a Caserío Santinés, nos han emboscado. Si no vienen, me van a matar a mí y a la gente que andaba, que por cierto le decíamos Kinflis, porque le gustaba la música y tocaba. Nos han emboscado. Emboscado. Pero véngase ya. O sea, alarmado, y se le veía la voz preocupada. ¿No te pasó por la cabeza que pudo haber sido una trampa? No, de él no. O sea, ni lo dudé. O sea, fue... ¿Te tiraste? Estaba Manuel Guzmán conmigo. Eran las 5 de la tarde y él, porque a mí me gusta cuando caen llamadas ponerla en speaker. Y él oyó, pues estaba conmigo en el despacho y ya habían ido los empleados. Y mira, a Manuel le dije, yo no te puedo. Hablé al puesto. Y solo habían 2 policías, el que estaba dormido porque le había tocado clareo y el que estaba de guardia no podía dejar. Y era ya. Ya estaba perdido. Entonces le digo, mira, Manuel, no te puedo obligar. Nos pueden matar. No, lo oímos, vos lo oíste que está preocupado y hay que actuar ya. No podemos esperar otra ayuda. ¿Te quedas o vas? ¿Cómo lo voy a dejar ir solo, don Mauricio? Fuimos a mi casa sin decirle a mi esposa, sacamos los 2 chalecos de los duros, 2 armas largas. Nos fuimos en el camino, nos encomendamos a Dios, pasamos las 2 a Caserío Santinés, se pasa 2 tramos que uno pasa sobre el río, el carro. Al salir de la segunda, se había hecho un puente en una quebrada que se llama la Guacaltita. De ahí subíamos un empedrado. Cuando dimos la vuelta, ahí sí, solo dije, Dios con nosotros. O sea, ¿sí te pasó por la cabeza? Habían labrado del bordo una piedra, que la tengo ahí en el teléfono. No una piedrita, estoy viendo una piedra grande que creo, ahí lo he sacado, una piedra grandota, y ahí habían labrado del bordo
y la habían quizás con madera, la pusieron literalmente al centro de una calle de 6 metros. No estoy hablando de una piedrita, una piedra que me llegaba parado casi hasta el cuello y de un diámetro me atrevo a decir casi de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, grande. Wow. Entonces yo, gracias a Dios, no me pongo nervioso. Entonces decido pasar por el lado derecho, porque pensé que por el lado izquierdo no podía pasar. Jalo el retrovisor, aún así casi lo paso chollando en la piedra. Como ya me había dicho dónde estaba en el camino de la bomba, paro, se monta Kinflis y el cabo y sargento Ciro López. Nos vamos a dar la vuelta adelantito. Y yo ahí fue un error mío, de lógica, va. Dije yo, esto han puesto la trampa abajo para que yo me vaya hacia Piedra Labrada, que es parte de Caserío Santanías, es del cantón Piedra Labrada, y salgamos por Guazapa. Y me van a tener, porque hay lugares que son altos. A donde pusieron la piedra también era un lugar alto. Y regresamos por el mismo lugar. Hicimos ejercicio para ver cuánto tiempo nos pudimos haber tardado, 3 o 4 minutos exagerando. Y el espacio que habíamos pasado le habían puesto madera. Ahí pensamos que nos iban a matar. O sea, si te pasó por la cabeza que podrías no haber regresado a tu casa. No, si allí si lo hubieran disparado, y como es la vida, ¿va? Hoy está precisamente en la cárcel, en el Secot. Él se llama, es apellido Avilés, le decíamos el Diente. Él fue de los pandilleros fuertes y dejó de ser pandillero, eso, activo. Activo. Claro. Y estando en mi despacho, porque el papá, la mamá es gente buena, ¿verdad? Y él estaba lavando en un cargo de Guayabal y ya estaba jugando fútbol, ya alejadito un poquito de la actividad pandilleril. Estuve en mi despacho y salió el tema. Yo estuve ahí, don Mauricio. Yo estuve ahí, me dijo. ¿Y sabe por qué no lo matamos? ¿Sabe por qué no disparamos? No sé, le dije. ¿Dios? No fue Dios, me dijo. El que llevaba la orden era el Chelecuca, me dijo. Y habían 3 fusiles largos de gente uno de nosotros y 2 de Santa Bárbara, Guazapa, con pandilleros de Guazapa. Porque esperábamos que fueran a recogerlo la policía, porque había tratado mal el sargento. Como no conocía, le estaba dando... La policía actuaba en contra de los jóvenes, algunos de ellos no pandilleriles. Habían decidido atacar al puesto, hacer una emboscada al carro de la policía, no al carro de la alcaldía. Y el que llevara la palabra, en su tiempo se le murió un hermano y yo fui con él y con la familia, me porté 10 de nota. Hasta yo cambié el cadáver del hermano del Chelecuca. Y él era un cipotillo en ese tiempo. Ese acto te salvó la vida. Eso quise, era unos 10 años atrás, hizo que el Chelecuca, que llevaba él la misión, no diera la orden de disparo. Wow. Ahora, a ver, es una historia complicada y es una historia que realmente te puede parar el pelo. Pero, a ver, sabemos que toda la lucha, toda la estrategia que Mauricio Vilanova vuelca para poder manejar y poder controlar a las pandillas, pues para ellos también tuvieron una contrarreacción, man. Ellos también buscaron la manera de librarse de tu persona, porque obviamente les estorbaba para su crecimiento en el municipio, y le pusieron un precio a tu cabeza y a la de tu familia. Realmente, ¿qué se siente saber
que una de las estructuras criminales más grandes, no solo del país, sino que a nivel internacional, te ha puesto, como se suele decir, la diana en la espalda y le ha puesto un precio a tu cabeza. Duro. Hay una ponencia internacional de Misael Rivas. Él fue comisionado de la policía, entiendo que es criminólogo o algo así. Y daba un dato que hasta ciertamente decía que yo tuve en todo el recorrer de la lucha contra la pandilla 19 denuncias, amenazas, y que puse 19 denuncias. Yo sí, no me acuerdo que fueran 19, pero sí fueron recurrentes. No las llevaba contadas. No las llevaba contadas. Y fíjate, esas denuncias, amenazas de clicas, a mí me fortalecían en vez de darme miedo, porque me decían, estás haciendo lo correcto, porque eran amenazas. Bueno, me recuerda, hace poquito estuvimos y mi esposa del cero las lágrimas y no le había tomado un trago para decir que porque le había echado los traguitos, porque recuerda que recién me habían operado el problema que tuve con los cuadres. A Roxana y a Marcela le iban a matar saliendo del consultorio del doctor Sócrates Mejía en Guayabal. Y a mí me pasaron la información. ¿Me explico? Actué ya. Entonces no había chance para la policía, aún así con las férulas que todavía para no doblar las rodillas. Salimos Manuel, Martín y su servidor. Sí vimos el movimiento y se nos corrieron. Eran anécdotas, a mí me fortalecían, ¿va? De repente, y lo dijimos en el último de los juicios que tuvimos contra el programa San Martín, contra el delincuente y el crimen, que fuimos a dar la cara. O sea, nada que encapuchado. Fui a demostrar que no hay que tenerle temor. O sea, lo más duro fue la amenaza de la ranfla de la MS. Ahí sí se me complicó, porque yo ya sabía, sin ser tan estudioso, no necesitas, era lógico que lo dijo el Sparky, lo dijo ya aún condenado, que la decisión fue de la ranfla. Sabían que ese modelo, que lamentablemente no quisieron ponerlo en práctica, no para que un alcalde anduviera combatiendo, claro. Sino para que detuviéramos esa ola de violencia que ya no podía continuar así. ¿Me explico? Entonces fue duro saber que la ranfla me iba a matar, que activaba su programa. En el estudio, en el mismo libro de Guayabal, explica, creo que en el primero de los artículos, lo que salvó la muerte. La muerte de Brian Castro salva mi vida, tristemente. Y mi denuncia salva la vida de Clave 19. Y saber cuánto salvamos cuando minimizamos el programa San Martín, porque eran expertos en cobrar renta esto y en matar. Entonces fue duro para mi familia, para mí. Mas gracias a Dios, y alguien decía, y con eso tuvo apoyo de seguridad, no. Y con eso usted no salía a Salvador, sí. Y salía con seguridad, no. Salía con Dios, con mi familia y con un pueblo no solo el pueblo de Guayabal. La gente en el camino estaba organizada. Muchas veces a mí me salvaron la vida, la misma gente, como Mauricio. Si bien yo le decía, hoy salgan a dar una vuelta, voy a estar llegando 11 de la noche o 12. Y a veces me decían, váyase por el oratorio. Ya me habían controlado que salía y me estaban esperando. Ellos detectaban vehículos no acostumbrados que estaban apostados en el camino. Entonces, en vez de entrar por San Martín, me venía por Tonaca. O sea, también hay que ser un poquito astuto. Sí, a ver, pero realmente esa no es una vida normal, ¿verdad? O sea, tener que estar pendiente de por dónde entro, por dónde salgo, por dónde voy a cruzar o por dónde no voy a cruzar.
que me estén informando por vía teléfono o vía lo que sea realmente, que me están esperando en una esquina, que me están esperando en una calle, realmente no es la normalidad. O sea, sabías que tu vida estaba en peligro y sabías que el mínimo error, el mínimo margen de error podía llegar a ser una verdadera tragedia. Y durante todo ese tiempo, durante todos esos años, prácticamente estuviste solo. No hubo una ayuda gubernamental, hablemoslo claro, para Mauricio Vilanova. Con la producción hemos escogido 4 puntos, sucesos que queremos realmente, los sufrimos todos, pero no todos los vimos con los ojos que tú lo viste. Yo te los menciono y quiero que me digas, por favor, qué es lo primero que se te viene a la cabeza. 2014. Las pandillas inauguran los mal llamados Viernes Negros. Junio de ese mismo año, en un solo Viernes Negro, 32 personas pierden la vida. ¿Cómo sintió Mauricio Vilanova esa nueva modalidad del Viernes Negro? Quizás en el caso mío, lo voy a dividir. Me daba cólera, me sentía impotente de que se diera en otras partes. O sea, me dolía que las víctimas en esos Viernes Negros podían ser pandilleros, podían ser personas con solo no ser afines a ellos, mataban. Me dolía. En el caso de Guayabal me acuerdo que nos obligaba a los Viernes Negros en aquel tiempo a redoblar esfuerzos, patrullar más. No nos dio miedo, nos dio más ganas de trabajar. Pero era un esfuerzo local. Local que no solo era tan local. Nosotros, y lo digo con mucho orgullo, patrullábamos cantones de Tonacatepeque, no solo la carretera principal, que como dije anteriormente, de 15 kilómetros, 12 era jurisdicción de San Martín. Nos metíamos en lugares rojos de San Martín, de Perolapía, de Suchitoto, a veces de Santa Bárbara, Guazapa. Algunas veces compartíamos ese esfuerzo con policías de la zona. Entrábamos a la Campanera, a las Margaritas, a colonias de San Martín, duras. Pero había que redoblar esfuerzos. Sí, lo hacíamos de la mano. O sea, entrábamos incluso esos Viernes Negros, aunque no me lo crean, entrábamos en vehículos particulares míos. Wow. Y nunca a violentar derechos. Sí, en esos hubieron capturas. Gracias a Dios no hubieron un intercambio, porque no esperaban no habían que dentro de ese carro particular, dejémonos a mi persona, venían policías y soldados de San Martín, por dar un ejemplo. Claro, hombre, y lo menos que podía haber eran capturas, ¿no? Sí. A ver, una nota de la agencia de noticias AP, publicada el 8 de abril de 2014, recoge las declaraciones del entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, admitiendo que las maras habían estado recibiendo armamento militar. Incluso habían utilizado campos de tiro de la Fuerza Armada para este fin. ¿A qué te supo esta noticia? Simplemente a lo que ha sido, y creo que compartimos, no sé, la edad tuya con la mía, pero venimos de una generación que ha vivido terremotos, 2 guerras, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos sobrevivientes, señores. Somos sobrevivientes. Yo llego a mis 66 años a decir tristemente que las guerras son negocios. Son negocios. Así de fácil. ¿Crees que eso fue un negocio? Es negocio. O sea, alguien ganó dinero, hubo dinero de por medio. Hubo dinero de por medio. Lamentablemente, y a veces enmarascado con el crimen organizado. Que en lo que hablábamos, que no lo podemos sacar ahorita,
Yo me quedé asustado con esa investigación, si ahí salieron políticos de varios partidos políticos, ¿verdad? Claro, O sea, empresarios. El Faro, por ejemplo, 2016, y lo puede buscar cualquiera en internet, ¿no? Saca a la luz que tanto Arena como el FMLN habían estado haciendo tratos con las pandillas, distinta naturaleza de tratos, desde apoyar candidaturas hasta pactar su salida de prisión como testigos criteriados. Ambos partidos estaban coludidos con lo que estabas combatiendo a fuego y sangre y con las personas que estaban amenazando tu vida. Esa noticia, ¿qué te pareció? ¿Cómo te cayó? Con tristeza, mucha tristeza. Mucha tristeza porque creo que yo estuve siempre en el bando de la gente buena. No quiero matizar a las pandillas, tiene sus causas, pero nos portamos las pandillas, se portaron las pandillas peor que animales. O sea, y lamentablemente los partidos políticos vieron en las pandillas no solo un negocio, hasta réditos de carácter político. No sé si me doy a entender. Claro. O sea, venían las elecciones, había que pactar con ellos. Yo me recuerdo que, tristemente, por dar un ejemplo, un candidato ofrece a una persona que no tengo nada en contra de él, que venía de la izquierda, Facundo, no, yo soy malo para los nombres, ser el ministro de Seguridad. Y no porque yo hubiese querido ser ministro de Seguridad, al contrario, en la última elección del presidente con el licenciado Callejas, él me ofrecía ese cargo y que conformara la mesa de seguridad. Y le dije yo, no empiece mal. Primero hay que hacer un buen plan de seguridad y segundo, puede ser que yo en el plan no tenga el perfil de idoneidad para el cargo. Pero puedo ser asesor, pero cuando uno ve que las pandillas se convirtieron en réditos políticos y se olvidaron que se estaba masacrando al pueblo, porque hoy pues se le agradece mucho al presidente Bukele, porque le devolvió al país lo que quería el país vivir. Mucha gente critica porque nunca vivieron en la Margarita, nunca vivieron en la Campanera, nunca vivieron en todas las colonias dominadas por la pandilla, que se veía hora de llegar a las casas. Una calle de por medio, la mitad de una calle era una pandilla y la otra, y los jóvenes, si se traspasaban esa sí, ya hemos llegado a un punto de ridiculez y a un punto de animalismo que difícilmente tenía vuelta atrás. Correcto. 2022, marzo 27, después de un fin de semana realmente sangriento, 87 homicidios, un fin de semana, entra en vigencia el régimen de excepción, con todo lo que eso significa. Y en eso queremos ser muy claros también. Esto no es para apoyar un partido o desacreditar otro, es simplemente historia, y usted la puede encontrar en internet, usted puede encontrar los referentes sobre los que estamos hablando a través de cualquier computadora o cualquier teléfono. Dicho esto, entra el régimen de excepción con todo lo que eso significa. ¿Qué sintió Mauricio Vilanova al saber que, hombre, ya no estaba solo, ya había alguien, ya estaba sucediendo algo por lo que él, a gran escala, por lo que él había trabajado tanto tiempo? Bueno, primero lo que viví esos 2 días, sábado y domingo, una tristeza horrible porque mataron gente inocente. Sí. Mataron solo por matar. Recuerdo que el sábado fue bien duro porque no dormimos, porque estaba rojo la situación de gracias a Dios en Guayabal no, pero en los entornos sí. Y el domingo fui a ver el cadáver de una familia, de una persona que salvó. Fue tan noble que él salvó a sus 2 hijos. Él fue una persona junto con su hermano que nos colaboraron mucho en la parte
de Caserío El Sauce, ahí en Tonacatepec. Y él y el hermano y la familia fueron sacados, que casi los matan, del Sauce, y tuvieron que ir a vivir. Y los dos hermanos eran casados con dos hermanas. Y se habían peleado. Entonces él llegaba los domingos a recoger a sus hijos. Y ahí lo estaban esperando los MS de Tonaca. Dejaron que se montaran sus dos hijos en un camioncito Dina. Él tenía un negocio de maquinaria agrícola que vendía mezcladoras, molinos de martillo y cosas de esas. Y cuando él se da cuenta que lo iban a atacar, saca su arma y empiezan a dispararle, y deja de dispararle cuando vio que estaban disparándole con su cuerpo a proteger la vida de sus dos hijos menores de edad. Yo, cuando ya esa es la cereza de un plan control territorial que se iba caminando, tal vez no con los resultados, pero ese fue el detonante para un régimen de excepción que devolvió la seguridad. Yo soy un fiel defensor del régimen de excepción, del plan control territorial, pero sí puedo mencionar que nada es perfecto. Claro. Que pueden haber cosas que hemos visto, como ya 8,000 pandilleros han sido libertados Yo tengo casos en Guayabal que he tocado cielo y mar para poderlo sacar. Una muchacha de apellido Marroquín, hay como unos 5 o 6 personas que se han ido y no son pandilleros. Le pido a Dios que eso poquito a poquito vayan saliendo los que en realidad no deberían de estar hoy presos. Claro. Como también, y comparto con el ministro y con todavía hay pandilleros que capturar. No, y hay que comprender también que 30 años de problemas, 30 años de cáncer, no se resuelven mágicamente en un año, en 2 años. ¿No? O sea, hay cosas que afinar, hay cosas, pero bueno, eso ya no nos atañe a nosotros, pero pues, hombre, hay que entenderlo, ¿no? En una radio, no voy a decir el nombre, salieron las frases célebres. Hoy y salió una, y medio de la oía, la frase célebre, lo que dijo el alcalde Vilanova en este programa, que El Salvador está viviendo, parte de El Salvador, una tensa calma. ¿Me explico? Todo lo ponía como, ¿y qué es tensa? ¿Y qué es calma? Como un chiste. Y esas fueron palabras mías, no fueron mías. Fue una visita que hicimos a un lugar con gente, periodista extranjero, y creo que El Salvador tiene el derecho de vivir, José Manuel, como se vive en Guayabal. Me gusta mucho eso. Así de fácil. Guayabal es, quizás, me atrevo a decir, que habrán otros municipios, allá, Morazán, allá por... no así, no en el círculo del diablo que es en la zona de Guayabal, donde la gente vive con las puertas abiertas, solidaria, comunicativa. A veces se pasan porque le gusta el chambre, ¿verdad? Pero todavía no se ve eso en El Salvador, ¿verdad? Sí. Creo que hay vecino, nos falta construir lo que nosotros le llamamos en Guayabal en ese entonces éramos un municipio de paz. Sí, hay mucho que avanzar, pero bueno, por ese camino vamos, y con gente... Yo creo que Dios primero lleguemos a esos niveles. Con gente valiente, pues se camina. Ahora, para ir terminando, sí, Mauricio, si yo te preguntara en este momento con qué frase quisieras que la historia te recuerde, ¿qué me dices? Tal vez me gustaría que dijeran gracias a que Dios me dio la oportunidad de servir a un pueblo, logramos que San José Guayabal fuera la rebelión de la alegría. El título del libro. Y tanto ha sido la rebelión de la alegría, pues que aquí está, sí, en blanco y negro, ¿no? ¿Tú crees que la rebelión de la alegría, este libro muy interesante,
es la estocada final a ese dragón de la violencia que tanto tiempo le hiciste frente. Es como el cierre de ese ciclo de tu vida. Yo creo que él recoge, y me gusta el libro. Creo que tanto Carlos Clará y Salvador Sagastizado recogieron un material después de 2 años de trabajo para hacer varios libros. ¿Me explico? Y yo lo que sí siento que el trabajo de ellos fue enfocado a que este libro sirviera no solo para un conflicto en El Salvador, sino para muchos conflictos. Logramos convertir, salir de mostrarle a El Salvador y al mundo que somos capaces, la gente buena. Y lo dice el libro. El libro toca dos si no mal recuerdo, es Albert Camus, que fue premio Nobel de literatura en 1957. Una frase célebre, dice Carlos en el prólogo, que es el hombre rebelde. Un hombre que dice no. Y habla de Foro Jesse, que establece que es una rebelión y una revolución. Y dice que la historia de Guayabal es la historia de un no. Y más bien dice la historia de amor. Entonces, ojalá que el mundo fuera más empático y sintiéramos la necesidad de amarnos uno a uno mismo, a la familia y a todas las familias, el entorno. Puede decir que uno sea idealista, pero yo le puedo decir, José Manuel, en Guayabal sí es la rebelión de la alegría. Perfecto, me encanta. Y realmente es un libro que les recomendamos mucho. Es el libro que nos ha reunido acá con Mauricio Vilanova para leer toda esta historia tan dura, pero tan bella, tan llena de sentimientos humanos, que es lo que realmente se ha plasmado perfectamente en el libro. ¿Dónde lo podemos comprar? Vaya, entiendo que ya tenemos... mire, algo que he aprendido, José Manuel, que hoy un libro grande hay que hacerlo audiolibro. La gente le gusta más oír que leer. Vamos encaminado a eso. Creo que vamos a ver las distintas plataformas. Yo no soy experto, Amazon y ahorita están en Ceiba y en Auca. Esperamos el 9 si no me equivoco, el 9 de febrero, si no me equivoco, lanzarlo en Guayabal. Porque lo lanzamos solo en Guayabal, esperamos vender. Espero que si hacemos una buena convocatoria, se venda la primera edición, que fueron 500 libros. Es un libro de 251 páginas, se está sacando un costo. Sí. Si alguien me decía en una radio, vas a hacer dinero, no, el dinero se está recolectando para pagarle a los inversionistas del libro. Claro, además 250 páginas se leen fácil, sobre todo cuando está tan bien escrito. Sí. Eso hay que hacerlo. Carlos Clará ha sido, y Salvador, un trabajo fenomenal, porque el prólogo lo ha hecho tan bien que invita a leer el libro. Por cierto, como este es un podcast de mucha libertad, tenemos a Carlos Clará sentado en una esquina, riéndose, por cierto, de toda la flora que le están echando. Pero realmente es verdad, cómprelo porque lo va a disfrutar muchísimo y se va a dar cuenta que aún desconocemos muchos rincones de este tema que puede ser duro, pero es necesario recordarlo. Y vendrán tal vez otros problemas para otras generaciones, y la única forma de resolverlos en conjunto. Mauricio, ha sido un verdadero honor tenerte aquí con nosotros en nuestro primer episodio y con un libro realmente tan hermoso. Reitero, el honor ha sido José Manuel para mí, y también felicitarlo porque sé que a usted también le gusta lo que es esto. Al contrario, gracias a ti, gracias a Carlos Clará, a Salvador Sagastizado por un libro tan especial. Y ustedes suscríbanse a nuestras redes de Crónicas, visiten nuestro sitio web. Nos vemos en un próximo episodio de aquí de Crónicas, El Salvador, historia a historia.